viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Hoy vamos a retomar un tema que empezamos el 1 de abril, madurez espiritual. Acuérdense que los martes nuestras enseñanzas son ministerios prácticos. Hemos pasado por estudiar Romanos 12, 6, 8, estudiamos los dones de servicio o ministerio de ayudas. Vimos cada uno de esos ministerios. Luego pasamos a ver la unción, porque era necesario recordar que no podemos ir al servicio, a pesar de que el Señor nos haya dado dones y talentos, sin la unción. Y vimos la unción dentro de nosotros y sobre nosotros. Aprendimos del sello del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. Luego vimos un tema importante: para poder servir al Señor hay que consagrarse. Y vimos el ejemplo de ¿quién? ¿Cómo se llama ese siervo que acompañó a Elías? Eliseo. Y estuvo por 4 lugares Eliseo, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? Gilgal, Betel, Jordán y Jericó. Gilgal tiene que uno quitar y dejar lo que no le agrada a Dios. Betel, casa de oración. El Jordán y el Jericó. El Jericó para romper murallas, la fe que mueve murallas, y el Jordán para estar de rodillas en humillación con el Señor. Después estuvimos viendo que cuando tú y yo decidimos servirle al Señor, hay unos galardones y unas coronas, ¿verdad? Allí en el cielo que nos están esperando, y que eso marca la diferencia entre los creyentes. Todos vamos a ser salvos, vamos a estar en la morada eterna, pero allí hay unas condiciones especiales. Después de eso estuvimos hablando de motivaciones, de la actitud correcta para servir. Pero ahora entramos en el tema de madurez espiritual. No nos podemos quedar biches, tenemos que madurar, tenemos que dar fruto, y fruto que permanezca. Por eso estudiamos Colosenses 1:10, porque Colosenses 1:10 ya se lo deben haber memorizado. A mí no se me olvida la tarea que les dije. ¿Cómo dice Colosenses 1:10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero cuando empezamos a estudiar madurez, dijimos que la madurez la traemos a lo largo de los años, cuando estudiamos la palabra, cuando venimos acá a los servicios, pero se nos tiene que notar, y hay que evidenciarlo. Y lo primero que aprendimos de madurez es el amor. ¿El qué? El amor. Y el amor se refleja en mi capacidad de perdonar al otro. Sé que a muchos no les agrada que les diga mantequilla, me resbala, pero es así. Cuando uno madura, se deja de incomodar por lo que le dicen o no le dicen. Porque es que hay personas que se molestan porque la pastora y el pastor no los saludó, y uno no se dio cuenta, lo hizo, no fue adrede, se fue, no saludó, como saluda uno a otros muy efusivamente, y yo, pero a mí no me saludó así, pero ¿por qué? Cuando uno ya es maduro espiritualmente, aprende a que esas cosas no le cambian su vida, no le impacientan,
porque fluye en amor. Le voy a pedir el favor al pastor que nos ayude a leer Romanos 13:10. Solo vamos a leer una cita, Romanos 13:10. Romanos, capítulo 13, verso 10. Aleluya. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Amén. Entonces estamos hablando de madurez espiritual. Y no solamente es tenerla adentro, sino que la tenemos que evidenciar, se nos tiene que notar. Y la primera evidencia de la madurez espiritual es el amor. Cuando usted dice yo amo a Dios, pero no puede amar a su hermano o no le perdona algo a su hermano, perdónenme, usted es mentiroso. Santo. Mentirosa. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a perdonar. Es que no es fácil, no, yo no dije que fuera fácil. No es fácil. El enemigo le pone aquí cosas, le pone palabras, le pone momentos particulares, pero si usted ha entendido que para madurar y dejar de ser ese bebé espiritual y solo tomar leche y necesita alimento sólido, tiene que aprender a perdonar y a fluir en amor. Y ya nos leía el pastor en Romanos 13:10, el amor no hace mal, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo segundo que vimos es que la madurez trae un crecimiento. ¿En qué crecemos? En la palabra, en la llenura del Espíritu Santo. Crecemos también en la comunión con el Espíritu Santo y en ese desarrollo de ese don, de ese talento, en el servicio que Dios te ha llamado. Por eso les pedí que memorizaran 1 Corintios 3:6. ¿Hicieron la tarea? ¿Qué dice 1 Corintios 3:6? Yo planté, muy bien Laurita, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces en madurez espiritual ya llevamos 2 citas que debemos memorizar: Colosenses 1:10, 1 Corintios 3:6. Amén. Tú haces lo que te corresponde hacer. Tú invitas, tú predicas la palabra, tú enseñas, tú acompañas, pero el crecimiento lo da Dios. No te me vayas a cargar si a la persona que tú invitaste no se quedó aquí en la casa, se fue, pero es Dios. Amén. Sí tenemos que hacerle un seguimiento, pero no nos vamos a cargar porque tenemos que aprender a descansar en el Señor. Amén. Amén, aleluya. Y sobre todo porque ahí sí viene el trabajo del pastor y la pastora, que es alimentar las ovejas. ¿Qué hacen las ovejitas? Los líderes traen ovejas. ¿Qué hace el pastor y la pastora? Alimenta las ovejas. Entonces, cada uno tiene una función, pero no podemos usurpar el lugar que no nos corresponde. Aparte de tener amor, tener un crecimiento, tenemos que aprender a ser fieles. Madurar espiritualmente habla de fidelidad. Tú eres fiel con tu esposo, con tu esposa. Tú eres fiel a Dios. Y se nos tiene que notar. Fidelidad. ¿Cuál es el nombre de Dios que habla de su fidelidad? El Emuná. Muy bien, eso.
el emuná. Le voy a pedir el favor a Néstor que me ayude a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. La fidelidad a Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios con corazón de siervo. Y se nos tiene que notar. Dios es fiel. Dice, y lo que nos leía Néstor, amados, ahora somos hijos de Dios. Y el 3 decía, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Amén, gloria a Dios. Nosotros somos esos hijos, pero no nos tenemos que creer más. Ese mismo día les enseñaba que aunque Dios nos ha hecho sus hijos y sus hijas, no nos da el permiso de maltratar a otros. Creo que su pastor ha sido claro domingo a domingo cuando les dice aquí que no podemos, nadie nos da el poder de maltratar a las ovejas. Nosotros estamos, y el Señor hace como 12 años nos dio una promesa de restaurar pórticos. Somos los que restauramos portillos. Y nosotros, y se lo he expresado así en la Junta Nacional de Pastores, no estamos con personas en disciplina. Nosotros tenemos personas en proceso de rehabilitación, de restauración, y algunos ya han salido de allá. Así se pongan bravos otros, porque no podemos tener castigado y sin perdonar a un hermanito o a una hermanita cuando ha mostrado su ejemplo, su sujeción, su servicio eternamente. Dice el pastor, si Dios le perdonó, ¿no le vamos nosotros a perdonar? ¿No le vamos a permitir servir? Para eso no nos trajo el Señor aquí. Y eso es algo que les queremos enseñar y dejar para algún día para ustedes. Nosotros estamos llamados a ser restauradores. Desde mi profesión, rehabilitadores. Nada de tener sentado por años a una persona. Se equivocó, ok, se arrepintió, pidió perdón, está en proceso, vamos a ver su sujeción, vamos a ver lo que está sucediendo y después el Señor mismo lo levantará y lo pondrá en su ministerio. Amén. ¿Qué más habla de madurez espiritual? Hoy vamos a ver la cuarta cosa. Madurez espiritual necesita de diligencia y paciencia. Pastor, ¿qué es ser diligente? Pero antes de que el pastor conteste, le voy a dar el micrófono a mi hermano Henry para que me conteste qué es ser diligente. Gloria a Dios. Bueno, diligente es llegar 15 minutos antes de las 9 al servicio el domingo, algo así, es con diligencia, ¿no? Diligencia es estar presto a la voz de Dios y obedecer su palabra con diligencia. Diligencia es ir a la palabra. Diligencia es estar preparado, estar listo. Diligencia es
está ir, hacer lo que Dios nos mande a hacer con diligencia, e ir. Amén. Y otras un poco de cosas más, Bueno. gloria a Dios. Pastor, ¿qué es diligencia? Ser diligente implica actuar con una voluntad dispuesta, con un corazón dispuesto, recto, con un ánimo pronto, en donde no tiene que haber una, digamos así, presión, no tiene que haber un reiterado llamado, sino que uno se anticipa incluso a ciertos hechos porque uno es diligente. Es decir, que lo dijeron lo mismo con diferentes palabras, pero muy bien los dos. Hoy quiero traerles una manera de ver diferente esa diligencia, tal como ellos lo dijeron, es buscar sanamente del Señor, llegar antes, estar presto a todo lo que el Señor nos quiere indicar, no poner excusas. Pero entonces, preparando este tema, el Señor me decía, no estamos llamados a ser conformistas. En ese tema de la diligencia, y tuvimos una visita, yo les estaba viendo el domingo por Facebook, yo los estaba viendo, y cuando presentaron a Yubi, estaba viendo acá, cuando estuvieron orando, cuando los niños presentaron su actividad, muy bien, Tatiana, muchas cosas, pero lo más importante es no quedarse en la silla. Sé que muchos aman y quieren servir, y aquí lo van a lograr, pero hay un proceso, un debido proceso, como le digo yo a la Junta Nacional de Pastores. Hermana, según usted, ¿cuál es el debido proceso? Me preguntan algunos pastores obispos allá. Hay un debido proceso, hay una manera. Cuando estamos en el hospital, hay una manera para rehabilitar. Yo no puedo poner a la persona a correr cuando tiene que empezar por los primeros ejercicios, tal vez por los primeros pasos, para luego seguir avanzando y que su ministerio permanezca y dé el fruto que tiene que dar. Eso es el debido proceso. Pero no se trata de ser conformistas. El ministerio de la silla ahí es muy fácil. Usted no se compromete, usted simplemente viene cada martes, jueves, domingo, se sienta, se para, levanta manos y se va. Y así la vida cristiana es chévere, sin compromiso. Pero algunos de ustedes han tomado la decisión, y después de un año yo me gozo de ver algunos que ya tomaron la decisión y ya los estamos viendo servir. Y no fueron conformistas. Hay personas que pasan toda una vida en la iglesia y del ministerio de la silla no se levantan porque sus pastores no los dejaron, porque aún siendo invitados por sus pastores a participar no se entrenaron, no estudiaron, no se quisieron comprometer. ¿El por qué? Hay muchos. Pero entonces, madurez espiritual conlleva diligencia. Y es todo lo que tanto el pastor como Henry dijeron, pero es no ser conformista. Dios no quiere que tú te quedes en la silla, pero hay un proceso, hay un orden. Y ese orden hay que cumplirlo. Y vamos a ver ministerios fuertes, no de esos que se levantan como las cartas y al soplar el viento se desparraman. No. Yo me alegro y voy a poner el ejemplo de Saidi. Cuando llegamos a la asamblea este año, y uno de esos días dijo: yo quiero participar, pastora, yo quiero participar de la junta. Y yo le digo: ¿y qué te tengo? Nada, Saidi. Ok, bien, ¿quieres? Le dijo: sí, pastora, yo me quiero comprometer. ¿Y qué pasó? Se propuso y fue.
elegida y está participando. Así es, ¿verdad? Entonces, no hay diligencia, implica así estar ante los 15 minutos, buscar al Señor, crecer con el Espíritu Santo y en su llenura, pero implica no ser conformista. Y a mí me alegra ver a los jóvenes todo lo que están haciendo este año para recoger sus fondos, claro, con las ayudas de los papitos. Yo sé que hay papitos. Me contaron el domingo, estaba el hermano Pedro adentro, ¿no? Ayudándoles con el chocolate, con los tamales. Mi hermana Irma, Matilde les ha ayudado como a coordinar, a hacer bien. Pero tenemos unos chicos que no son conformistas y esos ministerios van a ser grandes. Gloria a Dios. La diligencia no se debe perder, pero la diligencia no se compra. No se compra. Deme $1, 100,000 pesos de diligencia. Se desarrolla. Y cuando se hace el debido proceso, crece como tiene que crecer. ¿Se acuerdan que el pastor predicaba que no se torcía el arado porque tenía un punto fijo allá? Eso mismo, el debido proceso tiene un proceso. O si no, sube como espuma y baja y desaparece. O como yo digo, el ministerio volador. Y después de un año, nadie lo ve. Hay que hacer las cosas decentemente y en orden. La diligencia no se compra, se desarrolla. ¿Por qué? Porque usted la está practicando. Vamos ahí, le voy a pedir el favor al pastor que nos lea Hebreos 11:6. En el reino de los cielos no hay límites. Si usted quiere seguir adelante e ir creciendo, madurando y dando fruto, en el reino de los cielos no hay límites, pero hay un orden. 11:6, Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. ¿Usted quiere? ¿Usted no se quiere quedar ahí? ¿Quiere comprometerse a servirle al Señor? Porque sabemos, y lo enseñaba el día sábado en Vida de Alabanza y Adoración en la segunda clase, y con los invitados que ustedes vieron acá con los jóvenes, ellos nos acompañaron en Mosquera. Y yo les decía a los jóvenes, ellos han sido tan juiciosos para casarse, para poner su vida en orden, para su ministerio. Y Jonathan, ahí donde lo ven, es jovencísimo, pero es un predicador excelente. Allá en Madrid nos tiene sorprendidos. Es un joven y le hablábamos de qué ministerio le tiene el Señor. Y le decía, chicos, cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Él se encarga de las nuestras. No ser diligente es no ser conformista. No se puede comprar la diligencia, pero sí se puede desarrollar la diligencia. Pero tiene que haber un norte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dime, Saidi, ¿fue muy difícil quedar en la Junta Nacional de Jóvenes? ¿Qué necesitaste? Creerle a Dios y decir, yo quiero estar allá. Y se desarrolló, ¿verdad? Y ya ha sido, he visto en Choachí, ¿fue que fueron? Exacto, están ya cumpliendo la programación. Eso le va a permitir crecer más. Hebreos 11:6 entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Dios es el galardonador por excelencia. Él busca personas que ejercitan su fe, que se mantienen constantes, que no dan un paso atrás. La palabra diligencia la podemos entender como nos lo explicaron, un esfuerzo más, ir más allá de la milla. Es tener fuerza, energía. Pero es que yo tengo 80 años. Para el Señor no hay límites, no hay edad, no hay un tiempo, no hay un espacio, pero hay que hacer las cosas decentemente y en orden. Hay que hacer esa preparación. Vamos ahora a ver, ya hablamos de diligencia, pero la diligencia sin fe, sentado en la silla, párate a llevar. En la Biblia de desodorante, a los 8 días, ¿alguien vio dónde dejé el domingo pasado la Biblia? La Biblia de desodorante o el ministerio de la silla es totalmente opuesto a la madurez espiritual y a la diligencia. Cuando yo llego y veo los carros de mis hermanos, a mí me da una cosa así, porque llegaron temprano. Cuando yo los escucho que están aquí, yo, uy, chévere. Cuando Saide dijo, yo quiero estar allá, pastora, ¿qué se necesita? Y yo quedé sorprendida. Y yo miraba a mi hermana irme y ella, porque ella la acompañó allá. Es necesario que los padres los acompañen. Y yo decía, bien. A uno se le hincha el pecho de ver a sus hijitos, a sus discípulos, cuando los ve llegar, cuando están comprometidos, cuando, pastora, ¿podemos pasar aquí el próximo domingo con los niños? Ok, cosas sencillas, pero dándoles el lugar que les corresponde. Y uno dice, ay, qué alegría. Yo le escribía a Viviana y le decía, no se te olvide decirle al pastor, porque aunque yo no estoy allá, pero él tiene que estar pendiente. Ya, tranquila, ya hablamos con el pastor. Yo, bueno, ser diligente. Pero dijimos que madurez espiritual son dos cosas más, diligencia y ¿qué? Paciencia. Hermano Luis Vicente, ¿qué entiendes tú por paciencia? Y pastor, luego, ¿qué entiendes tú por paciencia? Hermano Luis Vicente, ponte de pie. Paciencia es aprender a soportar las dificultades que vengan sin ponerles la atención ni nada, sabiendo que vamos a pasar adelante. Entonces, gracias Luis Vicente. Nos habla de unas dificultades, unas circunstancias, pero sabemos, dice él, que vamos a salir adelante. Ok. Pastor, ¿qué es paciencia? Paciencia. Aprender a esperar en los términos de Dios. Aprender a esperar. Bueno, muy bien. Henry, por favor, nos ayudas a leer Hebreos 6. Vamos a ir a Hebreos 6, versículo 13 al 15. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15 dice. Sí, vamos a esperar a que mis hermanos estén allí. Amén. ¿Cómo es que dicen los puertorriqueños? Misericordia. Misericordia, porque él está que se lee, pero no hemos llegado. Hebreos 6, del 13 al 15. Creo que ya estamos ahí, sus hebreos se encuentran rápidamente. Gloria a Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gloria a Dios. Con paciencia.
obtuvo la promesa. En otras versiones está igual, NTV. Voy a leer solo el versículo 15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Amén. La palabra paciencia viene del griego makotumia. Significa firmeza, constancia, resistencia, fortaleza, perseverancia. Pero sabemos, decía Luis, que vamos a pasar por esa situación, pero sabemos que vamos a salir allí, decía el pastor, esperando, ¿verdad? Perseverando. O sea, la suma de las dos cosas que ellos nos dijeron es paciencia. Viene del griego makotumia. Macro como ese centro comercial o eso donde venden. Macro, así se escribe con K, makotumia. Constancia, resistencia, fortaleza, perseverancia. La paciencia es una cualidad de resistir con firmeza, con una confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, como decía mi hermano Luis Vicente, a pesar del desánimo y las circunstancias desalentadoras, a pesar. Yo me acuerdo cuando Davidcito, y se los he contado acá, estaba en la clínica que duró casi 2 meses en la unidad de cuidado intensivo de San Ignacio. Y aquí en el hospital, abajo en San Blas, me decían, pero doctor, ¿usted qué hace aquí? Usted debería estar allá con su hijo. Yo le decía, mi Redentor vive, yo sé en quién he creído, yo sé que mi hijo está bien. Adiós. A pesar de las circunstancias, a pesar de los 5 paros, a pesar, usted va caminando ahí con firmeza, con persistencia, con resistencia y con perseverancia. Gloria a Dios. El diablo no puede contra eso. Cuando usted no guarda esa diligencia y esa paciencia, el enemigo se mete al campo de batalla. ¿Dónde está el campo de batalla? Acá. Vamos a leer Santiago 1:3. Santiago 1, versículos 3 y 4. Amén. Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén. Miren lo que dice esa misma porción en versión traducción lenguaje actual. Dice, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Estamos hablando de qué? De paciencia. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Hace algunos meses, muchos, tal vez ya casi un año, hablaba con mi hermana Matilde en el segundo piso
Y ella me decía, pastora, yo oraba y le creía al Señor. Y hoy tiene el fruto, tiene la bendición. ¿Cuántos años oró mi hermana? No sé, 10, 20, no me acuerdo cuánto fue que me dijo. Pero a veces empezamos a orar y pasa un año y dice, Señor. Y eso es de testimonio para su esposo, para sus hijas, para nosotros, amén, para nosotros. Porque eso es paciencia. Eso es madurez espiritual. Cuando usted no es maduro después del año, ya para qué sigo orando. Ya, y ya, mire, le faltaba este pitico. Y el Señor dijo, pero si ve, no me creyó. No me creyó. Le faltaba el pitico para el punto. Entonces, madurez espiritual, en lo que hemos aprendido hoy, habla de diligencia y habla de paciencia. Pero sobre todo a no ser conformista, a poner los ojos en el autor y consumador, allá, como decía el pastor, con un punto fijo allá, y esperar lo que tenga que ver el proceso. El proceso no es fácil. Cuando la bendición es así de grande, el proceso lo sacude a uno y uno siente que ya no puede. Yo me acuerdo, este varón se tiraban en el piso a llorar, a clamarle al Señor. En el hospital, a él no le daba pena. A él no le daba pena. Hay que creerle al Señor. Hay que pasar las pruebas. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. La dificultad de Irma no es la misma dificultad de Henry. La prueba que tiene Henry, sus dificultades, Dios sabe por qué se las coloca. Pero ¿sabes? Juntamente con la prueba ya está la salida. Y no te da una prueba más grande de la que tú puedas resistir. Lo mismo te digo a ti, Irma. No te da una prueba más grande de la que puedas resistir. Pero tenemos que aprender. ¿A qué? A pasar por allí, a soportar con más fuerza. Porque al otro lado, como yo digo, al otro lado está la orilla. Pero en el proceso no estamos solos. Póngase sobre sus pies. Le voy a pedir el favor al pastor que esté orando por esta palabra. Aleluya. Le damos la alabanza, Señor. Puesto los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Los oídos abiertos a tu voz, Señor. Todo nuestro hombre interior expectante ante ti, Señor. El mundo agobia, el enemigo ataca, no hay tregua, estamos en guerra. Pero en medio del fragor de la batalla, Señor, una voz nos alienta. Tu voz, Señor. Tu voz. Cuando tú hablas, que eres nuestro Dios, que siempre estarás con nosotros, que siempre nos sustentarás con tu diestra de justicia, detrás y delante nos rodeas y sobre nosotros colocas tu mano, que eres nuestra torre fuerte, que a ti como torre fuerte podemos correr como justos. En fin, tu palabra nos alienta. Nos alimenta tu palabra, nos alimenta el ejemplo de Jesús, nos fortalece la promesa de la vida eterna, pero ante todo nos fortalece la promesa de la vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es espiritual. Es saber que estamos en Cristo y Cristo en nosotros y somos uno con Él. Es saber que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Es saber que nuestra fe ha vencido al mundo.
es saber que no estamos solos. Amén. Es saber que somos más que vencedores por cuenta de aquel que nos amó primero. Amén. Es recordar tus promesas. Es saber que el creador del universo, de lo visto y no visto, de lo conocido y no conocido, es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro Redentor, es nuestro hermano, es nuestro amigo. Es saber que el mundo se puede caer a pedazos, pero nuestro Redentor vive. Y caerán 1000 a diestra o a siniestra, 10.000, caerán muchos a nuestro alrededor, pero tú nos sustentas y nos mantienes de pie. Padre, tu palabra nos alienta, Señor. ¿Y qué más podríamos decir en esta noche si no es gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por alentarnos a ser diligentes, a ser pacientes, aplicando la fe, creyéndote a ti. Gracias, Padre, porque nos alientas, Señor, porque definitivamente contigo somos más que vencedores. Es tu palabra. Gracias, Padre, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí está la paciencia, ahí está la diligencia, ahí está la acción de fe para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias. El Señor les bendice. Mañana miércoles hay servicio a las 5 de la tarde, donde la hermana Marlene, ¿no? Y mañana miércoles a las 8 de la noche hay enseñanza de Hebreos, también virtualmente. El jueves hay servicio a las 6 de la tarde, como corresponde, aunque es festivo, pero hay servicio a las 6 de la tarde. El viernes no tenemos vigilia virtual, pero bueno, el sábado hay ayuno local. El sábado por la tarde hay clase vida de alabanza y de oración con la pastora Elizabeth y técnica de enseñanza con la pastora Jacqueline. Y el domingo seguimos con el sermón del monte. Viene una palabra 1A por cuenta de la pastora Elizabeth el próximo domingo. ¿Te preparamos? Ya conozco el tema y sé que el Señor a través de ella va a hablar y va a hablar de una manera especial. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia les acompañe y nos vemos la próxima ocasión que el Señor lo permita. Hasta la próxima. Bendiciones. Teléfono, ¿verdad?
Gracias al Señor por su obra en cada corazón con su palabra viva y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.